Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer de parte de todo el equipo de la unidad, al comité científico y organizador, darnos la oportunidad de participar en esta mesa de trabajo y compartir con todos vosotros pues, lo que hacemos cada día. Bueno, como todos sabéis, si habéis conseguido llegar bien, la unidad de cuidados paliativos está ubicada en el centro asistencial de San Camilo, de los religiosos Camilos, que está aquí en Tres Cantos, como lo recordaba Jesús, y está acreditada, está concertada con el Servicio Madrileño de Salud. El objetivo de esta unidad son los objetivos prioritarios de la unidad, que si lo veis en la página web os lo recordarán. El objetivo es proporcionar cuidados de forma integral y continuada, consiguiendo una mayor calidad de vida para el paciente y su familia, como bien dice nuestro título, así como ofrecerles apoyo, tanto a lo largo de la enfermedad como en el duelo. Para ello, tratamos de promover la dignidad y autonomía del paciente, respetando sus propios criterios, controlar el dolor, los síntomas físicos de cada uno de los pacientes, atender los problemas psicológicos tanto del paciente como de la familia, acompañarles en las problemáticas sociales que ya existan o puedan surgir, atender las necesidades espirituales, respetando su voluntad y su conciencia, preparar y acompañar a las familias y a los cuidadores en la elaboración del duelo, proporcionar un ambiente agradable y familiar, cuidando los aspectos de calidad y los pequeños detalles. Cuando hablamos de cuidado interdisciplinar, debemos tener en cuenta a todos aquellos que forman parte de nuestro equipo, que participan en este cuidado continuado, y no olvidar que todos son importantes. Por eso he tratado de reflejar aquí, aparte de los que ya veis sabéis que forman parte del equipo, quizá más en los papeles, queremos hacer presentes hoy a todos los que colaboran en este cuidado, ¿no? Atención médica, enfermería, auxiliares, psicología, servicio de rehabilitación con fisioterapia y terapia ocupacional, atención social, también espiritual y voluntariado, muchos estáis por aquí. El espacio de atención integral de Caixa, que se hace realidad y nos colabora, nos echan la limpieza, el mantenimiento, la cocina, la lencería, animación y también los servicios externos que están en el centro y de los que también participamos los pacientes que pueden y las familias de la unidad, como son podología, peluquería, tan importante en muchos casos, el servicio de comedor y cafetería, que también acoge a todos. No olvidar el centro de escucha, que continúa la labor que hemos empezado en la unidad y que forman también parte de nuestro equipo. El objetivo de un sistema de intervención integral y continuada es conseguir esa calidad de vida del paciente y su familia. Paciente que padece una enfermedad avanzada y que sabemos que tiene muchas necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y en eso consiste esa atención integral. Para ello, para hacerlo realidad, no solo aquí en la unidad, sino en la ciudad en la que vivimos, en este país, en el mundo, hace falta una coordinación y una optimización de todos los recursos sanitarios y sociales. Todo ello pone en marcha un modelo de atención compartida, donde cada nivel no cede completamente la responsabilidad del cuidado. Al contrario, la comparten mediante la planificación consensuada de los objetivos y la realización de actividades complementarias. Esto es lo que caracteriza a un modelo de atención interdisciplinar, que es el título de nuestra mesa. Debe haber comunicación entre todos estos niveles asistenciales. Juntos compartimos esta atención. La UCP, la Unidad de Cuidados Paliativos, está integrada dentro de esta red de servicios de cuidados paliativos, en este caso de la Comunidad de Madrid, garantizando esta continuidad de cuidados.
debemos coordinarnos con todos los niveles asistenciales en cuidados paliativos, todos los equipos de soporte de atención domiciliaria, los equipos de soporte en hospitales de agudos, las unidades de media estancia como la nuestra, unidades de larga estancia, atención primaria. Todos debemos estar coordinados, compartiendo esa atención y con objetivos comunes, colaborando activamente en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias. Para hacer todo esto posible es necesario un equipo completo, un equipo con formación específica, con años de experiencia, en la que todos tenemos una misión compartida. Y en este caso, en San Camilo, un poquito más especial, que nos caracteriza, que es cuidar y enseñar a cuidar. Por eso estamos todos aquí. Como ya ha comentado esta mañana José Carlos y comentaba Cristina, yo soy la coordinadora del posgrado de cuidados paliativos multidisciplinares del Centro de Humanización de San Camilo. Este año lo hemos revisado, lo hemos renovado y hemos ofrecido una formación específica en modalidad semipresencial, con formación práctica en la unidad. Pensamos que podemos ofreceros esta realidad que venimos hoy a compartir. Cuando pensamos cómo realizar esta mesa, cómo hacer esta mesa de trabajo, que lo primero que hemos hecho es cambiar la mesa, verlo más cercano a vosotros y explicaros en qué consiste ese cuidado interdisciplinar llevado a la práctica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo explicamos esto, verdad? Y se nos ocurrió explicaros cómo es un día en San Camilo, para poder contaros todo ese proceso de atención continuada, integral que hacemos aquí. Que sabemos que en otros sitios también se hace, pero en nuestro caso, pues, de primera mano lo vais a escuchar. Os voy a presentar a nuestros compañeros, los que estamos juntos en la mesa, todos profesionales de la unidad, que trabajamos codo a codo, de turno de mañana, tarde, noche. Mira más. En primer lugar va a hablar Lidia, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, del turno de tarde. Después compartirá con nosotros Elena, médico del equipo de guardia. Bernardino, conocido como Nino, miembro del equipo de atención espiritual. Después Gloria, técnico también en cuidados auxiliares de enfermería, del turno de noche. Mónica Camacho, enfermera responsable de la unidad, del turno de mañana. Yolanda López, psicóloga de LEAPS de la unidad. Y Patricia Romero, trabajadora social del centro asistencial. ¿Por dónde empezar? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? Por la mañana empieza todo. Para nosotros al menos. Al inicio del día comunicamos a la plataforma del PAL 24, a través de una plataforma virtual, las camas disponibles en la unidad. Ahí empieza todo. El equipo del PAL 24 también recibe las derivaciones de los equipos, tanto de domicilio como de hospitales, solicitando ingreso en las unidades. Y son ellos los que coordinan, en primer lugar, ese ingreso. A lo largo de la mañana nos comunican los datos de estos pacientes que van a ingresar, que pueden ser uno o varios. Con esa información, nosotros empezamos nuestro trabajo. Por desgracia, no todos los hospitales de la Comunidad de Madrid actualmente cuentan con un equipo específico de cuidados paliativos. De forma que la información que recibimos de todos estos pacientes pues, es diferente en cada caso. Tratan todos los equipos de aportarnos la mayor información posible para poder estar preparados para poder atender todas las necesidades. Adjudicamos la habitación que esté disponible o que pensamos que sea adecuada para cada paciente y se prepara con detalle para que todo esté listo cuando llegue. El ingreso en general se realiza por la tarde, por eso en la mesa ahora vamos a continuar con el turno de tarde. Ahí es cuando comienza quizá para el paciente y la familia o cuando se les comunica que se les van a trasladar, ¿no? Que se les va a trasladar. Y ahí empieza este cuidado interdisciplinar en San Camilo.
Bueno, yo soy Lidia, soy auxiliar en el turno de tarde y voy a contar lo que hacemos a la llegada del ingreso. Lo primero es decir que una buena acogida tanto en el que el paciente como su familia se sienta que se le cuida, se le escucha, se le atiende, va a facilitar la comunicación y la confianza con todo el equipo de ellos, con todo el equipo de trabajo. Lo primero, como ha dicho Elena, empieza en el turno de mañana y es que limpieza tiene que preparar las habitaciones, se hacen las camas, se coloca el material necesario tanto para atender al paciente y a la familia cuando lleguen. De la familia pues se prepara las mantas, sábanas o almohadas para los familiares que se quieran quedar con el paciente. La limpieza, el orden y el cuidado de las cosas es lo primero que el paciente va a ver al llegar a la habitación. Esto también es dar una buena acogida al que llega. El centro en ese sentido pues lo ofrece muy bien. El lugar es un lugar cálido y bonito, está limpio y eso es acogedor para el que llega. Como ha dicho Elena, ellos, los médicos, establecen por la mañana los ingresos que van a venir y qué habitaciones tienen asignadas. Con lo cual, cuando nosotros llegamos al turno de tarde, lo primero que hacemos es ver un tablón donde está establecido el número de habitación y el nombre del paciente que tiene asignado. Entonces, la acogida empieza en recepción. Llega el paciente y su familia llegan a recepción y desde recepción los compañeros de recepción, José Antonio o Juan o Eva, llaman a la enfermera de planta y les comunican que ha llegado un ingreso, el nombre del ingreso y entonces la enfermera le comunica el número de habitación al que va a ir. A continuación, la enfermera se pone en contacto conmigo, con el auxiliar al que le corresponde atender a ese ingreso. Y entonces nos ponemos de acuerdo mutuamente en cómo vamos a atender, cómo le vamos a acoger. Una de las dos se va a quedar en el control de enfermería y la otra va a ir directamente a la habitación, va a encender las luces y le va a esperar a la entrada. Le acogemos desde que llega. Mientras los familiares dan los datos del paciente en recepción, pues la persona que lo trae en ambulancia lo sube a planta, la enfermera lo acoge, le saluda y lo acompaña hasta la habitación. Yo voy a auxiliar, ya le estoy esperando, les saludo y lo pasamos a la habitación. Ahí ahora ya depende del estado en el que llega el paciente, cómo vamos a continuar. Si el paciente pues llega muy deteriorado, muy malito, que no nos puede responder ni contestar, pues entonces lo que vamos a aplicar inmediatamente es todas las medidas de confort, de que se encuentre lo más a gusto posible. Le vamos a quitar la ropa, vamos a ver si trae vías, si tienes heridas. Esta persona de por sí va a llegar siendo incontinente, con lo cual le vamos a asear si viene manchado y le vamos a dejar lo más confortable posible. Una vez que ya le vemos que está a lo mejor que creemos, pues la enfermera le va a tomar las constantes y a continuación ya directamente se va a dejar pasar a la familia para que le acompañe. Si el paciente no llega totalmente dependiente, sino que es más o menos, mayor o menor grado independiente, pues igual le saludamos, nos presentamos, en este caso yo ya le informo, soy Lidia, auxiliar de la tarde, le voy a acompañar a usted en las tardes, me llama para lo que usted necesite, la enfermera igual, si está Liliana, pues Liliana dice soy la enfermera, voy a hacer el ingreso, voy a estar con usted y con su familia en esta tarde. Y una vez que establecido esto, pues entonces le preguntamos, ¿quiere usted quedarse en la cama o quiere usted quedarse sentado? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Cómo se encuentra? Pues depende de la situación. Si lleva mucho tiempo esperando la ambulancia, pues realmente llega muy cansado y pide acostarse. Si no, pues a lo mejor te dice, pues me voy a quedar un ratito sentado, ¿no? Entonces ya despedimos al señor de la ambulancia, nos quedamos con él y lo primero que hace la enfermera casi siempre es preguntarle si tiene dolor o malestar. O sea, vamos a quitar primero en que se encuentre bien.
Y luego, posteriormente, visto que si no tiene dolor, no tiene malestar y se encuentra más o menos bien, pues le va a hacer unas preguntas orientadas a cómo está de orientado. Entonces, él se ha presentado. Cuando nosotros nos hemos presentado, él inmediatamente pues también se ha presentado. Pero la enfermera le pregunta pues de dónde viene, si sabe dónde ha llegado, qué familiares son los que le acompañan, ¿no? Y luego, bueno, establecemos un poco de comunicación informal para que no se sienta tan nervioso ya que acaba de llegar. Y entonces pues aprovechamos y le ponemos una pulsera que es donde lleva el timbre y le informamos de cómo funciona y le decimos que lo pulse, que lo compruebe para que vea que realmente funciona y que le vamos a atender cuando nos llame. Esto da seguridad al paciente para cuando salgamos de la habitación, sabe que nos va a llamar y que eso funciona y que nosotros le vamos a responder. A continuación le enseñamos la habitación, pues del espacio que dispone dentro de la habitación, pues de la terraza, del funcionamiento del televisor, la nevera. Él normalmente pregunta, ¿hay una cama para mi familiar para que se quede conmigo? Pues se le informa y de que sí que existe, que pueden entrar y salir cuando quieran y que tienen material para ello. Muchas veces llegan a mitad de la tarde, con lo cual ya nos sirve para seguir preguntándole, oiga, ¿y usted qué come? Entonces nos informa y así vamos un poco tanteando la dieta que tiene. Pues como poquito, tengo poco apetito o no, como normal, no como. Entonces en este momento aprovechamos y ya avisamos a cocina y le decimos pues qué dieta tiene. Si es una dieta normal, pues ya le pedimos y aprovechamos para pedirle la cena. Y también vamos a pedir la comida del día siguiente y posteriormente si esta persona está bien o su familia le puede ayudar, tiene una dieta normal, le ofrecemos una planilla para toda la semana para que pueda elegir en función de sus preferencias, de lo que más o menos le gusta. Luego ya tranquilamente y posteriormente la siguiente pregunta es, ¿usted es continente? No, vamos a lo básico primero de todo. ¿Necesita ayuda para ir al baño, en la cuña, en la cama o cómo le ayudamos, cómo le atendemos? Y demás. Y una vez cubierto lo básico, pues entonces aquí la enfermera va a tantear un poco qué sabe el paciente sobre su enfermedad y por qué ha llegado y le pregunta, oiga, ¿usted sabe por qué ha venido aquí? Y ya está. Ahí las respuestas son muy dispares. Puede llegar alguien que directamente pues diga que se viene a morir y que esos son sus últimos días y que bueno, y te cuenta. Lo acogemos y ya está. Y otra persona, pues a lo mejor que te diga que no, que viene a rehabilitación y que en cuanto se encuentre mejor se va a marchar a su casa. En este momento simplemente acogemos la información que nos va dando, le acogemos como tal, nada más. Una vez que ya lo vemos tranquilo y acomodado, pues dejamos pasar a su familia. E igualmente que hemos hecho con el paciente, le acogemos y le enseñamos la habitación, la familia, si no ha sido la persona que trae la ambulancia, trae el informe médico y ya se lo da la enfermera. Yo, que soy la auxiliar, en este momento ya me retiro porque la enfermera va a hacer una entrevista con la familia y además le va a enseñar la planta y todas las instalaciones de la planta. Pues le va a enseñar la bodega, el solario, el comedor, los jardines. En este momento la enfermera cuando se entrevista con la familia, pues habla un poco de la historia del paciente, de su enfermedad, del curso, de lo que es su diagnóstico, de su pronóstico y de las expectativas que tienen respecto a por qué vienen al centro, tanto ellos como el paciente. Una vez que, y también en este caso la enfermera suele preguntar ya al final de todo esto que cómo se sienten ellos ante esta situación. Pueden ser procesos largos, cortos, de personas jóvenes o mayores, padres que traen a sus hijos o hijos que traen a sus padres. Y una vez definido hasta aquí, pues a continuación se les deja y se les informa que el médico va a pasar a entrevistarles y a ver al paciente. Posteriormente, ya cuando la enfermera ha recogido toda la información sobre el paciente y la familia, nos comunicará a los auxiliares las necesidades que tienen para que la atendamos en la medida de lo posible.
Nosotros al turno siguiente, cuando llegue el turno de noche, le comunicaremos el nuevo ingreso y las necesidades a la vez que lo vamos a registrar en la ResiPlus, que es el programa informático del centro, donde se recogen los datos y las necesidades del paciente. A mí, como auxiliar y para atender en los cuidados, pues hay cosas que son lo que me va a ir de utilidad en el cuidado, y es saber si la persona es dependiente, qué movilidad tiene, qué estado cognitivo, el estado físico, cuidados de la piel, si tiene dolor o no, pues porque cuando le movilizo pues le puedo hacer daño o no hacer daño, si tiene disnea, pues porque si le quiero llevar al baño, ¿le puedo llevar o no le puedo llevar? ¿Se va a ahogar o no? Disfagia, pues qué alimentación le puedo dar, dieta, y luego también si está solo acompañado. Si está solo, pues vamos a estar un poco más pendientes de esta persona. Con la información dada por el paciente, la familia, la enfermera y el médico, yo debería poder decir a los compañeros si este paciente pues, está consciente o orientado, si presenta un deterioro cognitivo, si es dependiente o independiente, si necesita ayuda en la movilización y si qué tipo de ayuda, si está encamado, qué cambios posturales necesita, qué dieta tiene, si tiene prótesis, si tiene audífono, si tiene prótesis dental, lo que le va a facilitar la alimentación o que me pueda escuchar. Y luego, pues, si tiene dolor, disnea o disfagia, el saberlo me va a ayudar en su cuidado. A veces también si conoce diagnóstico pronóstico, porque nos va a tantear a los distintos trabajadores, me va a decir a lo mejor, bueno, yo llevo aquí 3 semanas, ¿cuándo me voy a mi casa? O no, o me dice, me estoy muriendo, fíjate, esto no termina nunca. Entonces, y luego también, ¿qué expectativas tienen de lo que espera de nosotros, tanto él como su familia? Y si va a estar acompañado o no. Todo esto es básico para atender a su cuidado, pero además de todo esto, también es importante saber a veces que nos comunican cómo se sienten o cómo percibimos nosotros que se sienten a la hora de cuidarlos. Muchas veces, pues al llegar, pues estar angustiado, o a lo mejor está tranquilo o triste, o está contento, animado o asustado o enfadado por la situación que le ha tocado vivir. Vale, pues yo hasta aquí llego y le paso la palabra a la doctora Elena. Hola, buenas tardes. Me llamo Elena, soy una de los médicos que forman el equipo de guardia y bueno, todo lo que ha contado Lidia, pues la verdad es que me ha quitado gran parte de lo que yo iba a contar, pero bueno, intentaré no repetirme. Cuando nosotros llegamos los médicos de guardia a las 6 de la tarde, ya sabemos los ingresos que están previstos por llegar. Tenemos el informe que nos ha mandado con el detalle, bueno, un poquito por encima, digamos, del diagnóstico que tiene el paciente, de los tratamientos a los que ha sido sometido y funcional y cognitivamente cómo está. En ese informe también sabemos un poquito de la familia, quién compone la familia y si tiene instrucciones previas, si hay un pacto de silencio, pero luego cuando llega la familia realmente es cuando traen el informe de alta del hospital, que dependiendo también de qué hospital, pues notamos que el paciente y las familias vienen más o menos informadas dependiendo de qué hospital vengan. Lo más importante para nosotros sabemos que es el acogimiento. Tanto el paciente como las familias suelen venir con miedo, asustados, vienen a un sitio desconocido que no es un hospital de agudos como estamos habituados, sino que es una unidad distinta, que no saben muy bien lo que se van a encontrar. Lo primero que se encuentran es la unidad, la planta, lo bonita que es, lo acogedora que es, y eso ya da mucha tranquilidad. Para nosotros sigue siendo lo más importante ese primer momento de acogimiento que luego vamos a intentar dejar reflejado en la historia para nuestros compañeros de los turnos siguientes para que sepan esa primera entrevista, lo importante que ha sido y todo lo que hemos podido sacar de ella. Una vez que, como ha comentado mi compañera Lidia, ya está acomodado el paciente, la familia ha entrado ya a la habitación, pues entonces ya entra el médico, se presenta, habla lo primero
se presenta al paciente, le dice cómo se encuentra. En esa primera mirada ya te das cuenta si están tranquilos, si están asustados. Muchos de ellos la verdad es que se encuentran tranquilos de por fin, o sea, estar en un sitio seguro. Los que vienen de domicilio están más intranquilos porque evidentemente los cuidados que se dan en domicilio, la familia hace todo lo que puede, pero siempre te quedan cosas. Entonces muchos de ellos manifiestan que se encuentran tranquilos por estar por fin aquí. Otros, bueno, vienen enfadados, lógicamente, no quieren prácticamente hablar. Le pregunto cómo te sientes, cómo estás, tienes dolor, como ya lo sabemos según el informe, pero es importante que él nos lo diga, cómo ha ido el trayecto. Normalmente pues el trayecto en la ambulancia pues han tenido una espera desde las 3 de la tarde, están esperando y llegan incluso por la noche o de madrugada. Y vienen desesperados, lógicamente, y cansadísimos. Dependiendo a la hora que lleguen, pues así hacemos una entrevista más o menos exhaustiva, porque el que llega por la noche no te puedes poner a preguntar grandes cosas porque lo único que quieren es acomodarse y descansar. Luego nos llevamos a la familia a un despachito que tenemos, les invitamos a que vengan pues los más próximos que nos puedan contar un poquito de la historia clínica del paciente. No ahondamos mucho en que nos cuenten toda la enfermedad, puesto que eso ya lo tenemos en el informe que nosotros teníamos y en el que ellos traen, sino más bien en cómo se encuentra el paciente en estos momentos, si se puede levantar, si está encamado, si aguanta un ratito en el sillón sentado, si conoce el diagnóstico y el pronóstico. Normalmente la mayoría sí conocen el diagnóstico en los pacientes, digo, el pronóstico no lo conocen casi ninguno. La familia normalmente sí viene informada tanto del diagnóstico como del pronóstico, pero bueno, es importante preguntarles sobre esto y sobre si hay un pacto de silencio en torno al paciente. Antiguamente, hace años, sí que había más pactos de silencio y no se contaba con el paciente para nada. Era la familia la que hablaba con el médico, con la enfermería, pero siempre a escondidas del paciente. La verdad es que en estos últimos años sí que nos damos cuenta que no hay ese pacto de silencio. Tampoco hace falta, bueno, pues ahondar hasta donde el paciente quiere. Saber o conocer. Los que quieren y preguntan, pues nosotros contestamos a sus preguntas, y el que no quiere saber más, pues lo respetamos igualmente. Luego les preguntamos sobre los síntomas que tienen y esos síntomas, y con el tratamiento que vienen del hospital o del domicilio que les ha puesto el ESAD, si con eso ellos consideran que está controlado el dolor, la disnea en caso de disnea, si tienen agitación, si tienen náuseas, vómitos, que son los síntomas que aparecen al final en este último periodo de la enfermedad. Es muy importante para nosotros saber si ese tratamiento que trae está con eso más o menos controlado, o si ya desde el primer momento lo tenemos que modificar. Si está más o menos, si nos dicen que sí, que con eso que le han modificado últimamente está controlado, pues entonces respetamos ese tratamiento y nos gusta empezar con lo mismo que traía el paciente. Hombre, si por el contrario nos dicen que no, que tiene mucho dolor, que no son capaces de controlarlo, que está agitado, que está muy ansioso, pues entonces empezamos ya el tratamiento paliativo. Les preguntamos a la familia cómo está funcionalmente, cuándo le han notado un empeoramiento más grande. Les preguntamos sobre sus aspectos sociales, quién vive con el paciente, quién compone la familia, qué trato hay entre la familia. Normalmente pues puede haber cuidadores en los domicilios, los hijos si están más o menos implicados. Todo eso es muy importante de recoger, saber cuál es el cuidador principal, por qué están aquí, si es por una sobrecarga del cuidador, que en muchos casos lo es,
si es por control de síntomas. Les preguntamos también qué esperan de nosotros, qué esperan de encontrar aquí. La mayoría, la verdad es que su respuesta siempre es que controlemos los síntomas esos que es lo que más les preocupa. Es verdad que una vez controlados esos síntomas, que es verdad también que la mayor parte de las veces los controlamos y les explicamos que los objetivos de la unidad de cuidados paliativos no son ya los mismos que de un hospital de agudos, que era hacer el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento, la curación. Ahora los objetivos son distintos. Nosotros nuestro objetivo principal es que esté confortable, que esté a gusto, que esté confortable. Les explicamos a la familia que su enfermedad evidentemente va a seguir evolucionando, porque donde se podía haber intentado curar lo han intentado, ya no se puede, pero nos queda mucho por hacer. Eso no quiere decir que lleguen y ya no tengamos nada que hacer con ellos, todo lo contrario. Vamos a intentar que se sientan confortables, que estén a gusto, pues que lleguen a ser incluso felices, lo que en un principio hemos visto cuando llegan, que es nerviosismo, miedo, pues luego con el paso de los días nos van conociendo a todos y les vas viendo que están disfrutando de sus familias, de sus nietos, de sus mascotas. Les preguntamos si tienen mascota, porque sabemos lo importante que son las mascotas yo lo digo en primera persona, para mí es lo más, mi mascota. Entonces les dejamos que traigan a las mascotas porque sabemos lo importante que es eso. Hacemos una historia un poquito más completa, les explicamos los objetivos de la unidad de cuidados paliativos, les explicamos que somos un triángulo indisoluble compuesto por el paciente, la familia y todo el equipo. Yo he visto llorar y caerse las lágrimas a muchas familias cuando les dices: no solo estamos aquí para el paciente, nosotros estamos aquí igual para el paciente que para vosotros. Todas las necesidades que la familia tiene, somos un equipo completo para ayudarlos. Sabemos lo importante que es para el paciente la familia y para la familia ese paciente, y somos un triángulo indisoluble. Eso creo que les da muchísima tranquilidad, el saber que estamos allí y somos una piña, que estamos todos para ayudarlos, para que nos cuenten cualquier problema social, psíquico, que tenemos un equipo detrás completo para ellos. Luego, cuando ya hemos completado un poquito la historia con la familia, pues al paciente también le preguntamos sobre los hobbies que tiene, pues para poder entablar una conversación más cercana. Pues si le gusta el fútbol, saber que cada vez que entramos pues le podemos pinchar, si eres del Madrid, si eres del Atleti, si eres del Barça, pues establecer una cercanía, que se sientan acogidos y que se sientan, pues eso, que estamos allí todos a una para cuidar de él en estos últimos momentos, que unas veces son más largos, otros más cortos, pero bueno, que vamos a estar siempre ahí. El entorno de nuestra unidad es una maravilla, pero no me dejan contároslo, lo va a contar Nino, así que doy paso a mi compañero que os va a contar todo esto. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, ¿no? Yo soy Nino, así me conocen aquí, ¿no? En todos los sitios. Y formo parte del equipo de atención espiritual junto con Xavi y junto a otra persona que es el ejemplo de la tenacidad, la constancia, la presencia, el estar, ¿no? Aunque parezca que no está, pero siempre está, ¿no? Es la disponibilidad absoluta, y además él mismo lo dice, que es lo único que sabe hacer, acompañar a personas en situación de enfermedad o fragilidad, ¿eh? Es el padre Heliodoro. Afortunadamente tenemos esa suerte de ser tres, ¿no? Y con una persona de muchísima experiencia, pues lleva nada más que 60 años en este asunto, ¿no? Bien, queríamos hablar del entorno, como dice aquí Elena, ¿no? Y no se me ocurría cómo empezar, ¿no? Y al final digo, bueno, pues voy a utilizar la frase de una persona que tendrá mucha más autoridad que yo, cuando decía aquello de: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero, ¿no?
es lo que dice aquí Antonio Machado, aunque sigue hablando después, ¿no? Yo creo que lo que está destacando sobremanera es la importancia que para él, ¿no?, tuvo el entorno, ¿no?, algún entorno hostil, algún entorno no elegido, pero que le tocó vivir, ¿no?, y al final tenía con un balance positivo, ¿no? El entorno, efectivamente, yo creo que en las personas, aunque no nos demos cuenta, tiene un efecto, ¿no? Un efecto similar al de aquel que se tumba en el mar encima de una colchoneta, está flotando, se cree que no se mueve, ¿no?, y cuando se despierta de la siesta allí encima de la colchoneta, se da cuenta que casi ha atravesado el estrecho y no se ha dado cuenta, ¿no? O sea, ha avanzado, se ha metido dentro del mar, ¿no? Está dentro de ese entorno. Pues digo que pasa un poco eso con el entorno. También con los enseres, ¿no?, con los objetos, ¿no? Los objetos pasan a tener mucho valor, ¿no? Estoy recordando, ahora cuando hablaba Elena del fútbol, creo que con el Vicente Calderón están haciendo llaveros. Con el Scalestri de Atocha hicieron llaveros. Con el muro de Berlín se hicieron llaveros, ¿no? Quiero decir que los objetos son o pasan a ser significativos en las personas, ¿no? Incluso algunos de esos objetos, el llavero del Atlético de Madrid pasa a ser identitario de una persona. Una cosa que no vale para nada, es cemento o es ferralla, ¿no?, pero pasa a ser identitario, ¿no? De alguna manera el entorno pasa a tener unas cualidades que nos atrapan y nos provocan experiencias emocionales y espirituales que trascienden o nos trascienden a nosotros mismos, ¿no? No hablo de los muebles o de los objetos que podamos tener en nuestra casa o en casa de nuestros padres o en casa de nuestros abuelos, ¿no? No sé, el sillón, ese sillón no es el sillón, es el sillón donde se sentaba mi abuelo, ¿no?, etcétera, etcétera. Ese entorno y esos objetos de alguna manera los hacemos nuestros y los integramos en nosotros mismos y pasan a ser inseparables, ¿no? De alguna manera les damos categorías y significado humano, ¿no? Cuando hablamos de la espalda de la silla, o del ojo de la cerradura, ¿no?, o de los dientes de una llave. O, por ejemplo, hablamos de que las gafas para algunos pasan a ser parte de nuestra cara. O, por ejemplo, aquel que está casado, pues a lo mejor la alianza que lleva en el dedo, pues también forma parte de su cuerpo, hasta el extremo de que la lleva y no la siente, ¿no? Incluso a veces la pierde y no se da cuenta, ¿no? O, por ejemplo, el bastón de una persona que necesita el bastón no es un bastón, ¿no? Ese bastón tiene una dimensión tan importante que pasa a ser un objeto indispensable para la persona que lo utiliza, ¿no? Entonces, la importancia de los objetos, de los enseres, es fundamental, ¿no? Recuerdo aquí una anécdota, ¿no?, de que en el mes de junio se pintaron todas las habitaciones de la unidad, ¿no? Y algunos, que tienen una habitación desde mi punto de vista, de las 33 habitaciones hay 2 habitaciones que yo no elegiría, ¿no?, pues una persona estaba en una de esas habitaciones, ¿no?, y la pintura duraba un día o 2, ¿no? Bueno, pues reivindicaba, ¿no?, volver a su habitación, a pesar de que, si no recuerdo mal, la habitación donde estaba era objetivamente mucho mejor que la suya, ¿no? Pero su habitación era su habitación, no era otra cosa. Era su habitación, en la que lleva ya seguramente un tiempo que para ella ha formado parte de su vida, ¿no? Allí tiene su teléfono móvil cargándose, allí tiene sus estampitas, allí tiene sus fotos, allí tiene parte de su vida, ¿no? De esta manera, ese entorno, quiero decir que lo que adquiere es un valor trascendente, un valor espiritual, ¿no? A veces el entorno, ¿no?, puede ser un aliado que favorece o un enemigo, ¿no? Quiero recordar aquí, no sé, algunas personas que entran por la puerta cuando llegan a Lidia, no porque sea Lidia, sino porque ven un entorno, dicen, si no estoy en un hospital, ¿no? Primera sorpresa, ¿no? Dice, ¿dónde me habéis metido? ¿Me habéis engañado? O otros dicen, ¿dónde estamos? Vamos, hijo mío, vamos de aquí, que esto no hay quien lo pague. Es así, y otros todo lo contrario, ¿no? A otros, uno que era ebanista, cuando llegó a la zona de la madera, pues el hombre se emocionó, ¿no? Tanto se emocionó que me acuerdo que el tronco que había originariamente, recordáis que tuvo un poco de carcoma, ¿no? Y él no sé cómo se buscó la vida, el caso es que estaba empeñado todas las mañanas en quitarle la carcoma, ¿no? En fin, que era parte de su vida, ¿no? Bien, hablamos de que lo que yo creo que sea positivo o negativo, ¿no?, el entorno hostil o un entorno favorable, lo que sí que es cierto que es bueno lo uno o lo otro. Lo malo es cuando el entorno no te diga nada, ¿no?
Cuidado cuando eso no nos dice nada. Decía Graf Durkheim que hay 4 lugares privilegiados de apertura a lo trascendente o a lo espiritual. Uno de ellos es la naturaleza, el otro el arte, el otro el encuentro, la relación, y el otro el culto o lo religioso, ¿no? De manera que más o menos venía a decir este buen señor, ¿no?, que las cosas importantes, ¿no?, las vemos, ¿no?, pero que lo que no vemos no solo no es importante, sino que es trascendental, inmenso, intangible y fundamental, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo creo que cuando se creó esta unidad, que lleva ya unos cuantos años, pero lo que es la unidad como tal, ¿no?, pues lleva desde el 2014, ¿no?, se inauguró la parte nueva, digamos, ¿no?, es lo que se pensó. Se pensó con mucho esmero, ¿no?, y se pensó no de la noche a la mañana, sino se pensó preguntando a los que la utilizaban en aquel momento. Y vuelvo a contar otra anécdota que es muy significativa, ¿no?, y era el de una persona que era una persona de la calle, para entendernos, igual Gloria se acuerda, que estaba más o menos por la 103 o la 104, y que al estar o vivir en la calle tenía pareja, ¿no?, y él vino aquí. Pues no nos quedó más remedio que coger el pack completo, ¿verdad?, al paciente y a su pareja, ¿no? Y entonces, una persona que tuvo mucha culpa de lo que hoy día es esta unidad, que hoy día ya no está entre nosotros, José Luis, ¿no?, pues preguntaba a la gente, ¿no?, ¿y cómo harías tú esto? ¿Cómo harías tú lo otro? ¿Cómo dejarías de hacerlo? ¿No? Bueno, pues la fue a preguntar a esta mujer, ¿no?, y la preguntó desde su inocencia y bondad, porque eran las dos cosas juntas, ¿no? Dice, oye, ¿cómo pondrías tú la cama? Y la otra se puso como una pantera. Dice, pero ¿usted qué se piensa? Si yo con mi marido hace que no tengo relaciones muchos meses. Dice, ¿no? Pues bien, esto quiero decir la importancia, ¿no?, y el esmero con lo que se intentó crear esto. Posteriormente, allá por el 2015, 2016, también se hizo un estudio con respecto a la importancia del cambio del entorno de habitaciones dobles, todas, menos 3 o 4, a habitaciones todas individuales, ¿no?, preguntando a los pacientes, que en algunos casos habían estado en las dos posiciones de individuales o dobles, ¿no?, qué es lo que sentían, ¿no? Al final, el hecho de que las habitaciones individuales, ¿no?, personalizadas, únicas, porque las 33 habitaciones son todas distintas, no hay ni una sola habitación igual, ¿no?, aunque arquitectónicamente puedan ser iguales 8 o 10 y en el otro lado otras 14 o 15, lo que es el entorno de la habitación es distinto porque no hay ni una sola habitación igual. Bueno, pues esto le llamaba la atención, era singularizar y hacer a las personas únicas. No soy uno más, soy Juan, Pedro, María, Luisa, ¿no?, porque estoy en mi habitación, que además al entrar justo tiene mi nombre. No entro en un sitio donde no sé, donde cuando entra Lidia le recibe y le dice buenas tardes Juan, o buenas noches Juan, no entra como un elefante en cacharrería. Eso llama mucho la atención. Ya no pasa a ser un derecho, que es lo que reivindica la ley de final de vida, sino que para nosotros es algo que lo tenemos integrado absolutamente como normal, con lo que conlleva del respeto a la intimidad, ¿no?, a la intimidad de cada una de las personas y a la intimidad de las personas con su familia. No solamente tampoco a la intimidad de las personas con su familia, sino a la intimidad del paciente con los cuidadores, ¿no? Porque seguramente no es lo mismo convivir con otra persona que tienes ahí al lado, que aparte de toser, de roncar o de dormir mal, no tiene por qué enterarse de si yo tengo este problema o dejo de tener el otro, o me gustaría hacer esto o me gustaría hacer el otro. O que pueda hablar de tú a tú con el médico, con quien sea, ¿no?, desde la libertad, desde la intimidad y desde la confidencialidad. Otro aspecto de la individualización de las habitaciones, ¿no?, es, por encima de todo, por ejemplo, aunque parezca simple, que cada uno la puede decorar a su gusto. Uno pondrá el cuadro allí, una macedonia de fotos en un cuadro de toda su familia, otro pondrá una planta o 9 plantas, otro pondrá, no sé, en fin, adornos de todo tipo. Y después la importancia que tiene el que sea una habitación individual con respecto a la intimidad que produce la relación entre el paciente y la familia, ¿no? Recuerdo, por poner ejemplos que justifican un poco lo que estoy diciendo, ¿no?, como una persona que estuvo aquí hace unos meses, ¿no?, nos ha escrito una historia de amor de él con su mujer.
gracias a convivir en una habitación individual que estuvo pues, los meses o semanas que estuvo, ¿no? Después, perdón, meses. Eso. Y después las terrazas, que todas tienen terraza, excepto 6 o 7, ¿no? Donde es fundamental, por ejemplo, otro detalle, el que se pueda sacar la cama y las puertas tienen un ancho especial, para que la cama pueda salir a la calle, para aquellos que no puedan salir a la calle solos, ¿no? O, por ejemplo, un motivo también para reunirse cuando calienta el sol en verano, salir a tomar el fresco, o ahora en el otoño en Madrid, que es fabuloso disfrutar del aire, ¿no? Hay personas que lo que más ilusión les hace, ¿no?, es que durante semanas en un hospital no se han duchado. Y que venga la alcachofa de la ducha y les lance el agua sobre el cuerpo es un placer impresionante, ¿no? El que les dé el aire, porque pueden salir a la calle, es algo que para nosotros es insustancial, porque nos da el aire todos los días, porque salimos y entramos, pero las personas que están en un hospital igual pasan semanas, o están en su casa meses o años y no han salido a la calle. La importancia que decía Elena de las mascotas, ¿no? A veces mascotas que forman parte de uno mismo, ¿no? Hemos tenido un perro que ha estado 3 años con nosotros, ¿no? 3 años que ya nos conocía, ¿no? Al final el perro también casi era susceptible de recibir atención paliativa porque estaba malito también, ¿no? Formaba parte de nosotros, ¿no? Y además, como dice Mónica, murió antes que la paciente, el perro. El mobiliario, ¿no? Todas las habitaciones, los que no lo conocéis, tienen una neverita, un sofá-cama, mesa, unos sillones y unos muebles de terraza, ¿no? Y una televisión, que tengo que decir que aunque parezca insustancial, la televisión es gratuita, ¿no? La importancia de la televisión, cuando la tenemos y damos al mando y se enchufa y cambiamos y tal, pues es lo mismo porque la tenemos todos los días y no le damos importancia. Pero aquel que está 24 horas en una cama y mirando a la tele porque la tiene enfrente, si tuviese que meter 1 euro cada 3 horas, ¿no?, la persona que está aquí 3, 4 meses, 5, que su modo de entretenimiento, a lo mejor en la televisión, no habría pensión para poderlo sufragar. La televisión es gratuita, ¿no? El mobiliario está pensado en ese sentido con esa delicadeza. O, por ejemplo, el cambio de los espacios, ¿no? Volviendo un poco, retomando un poco lo que hablaba antes de Durkheim con respecto a la naturaleza, la relación y el arte, ¿no? Está dividido en 6 zonas de tiempo: pintura, literatura, escultura, música y naturaleza, digamos, ¿no? Un poco pensando en eso, ¿no? Cuando llega aquí una persona, entra por el ascensor y lo primero que ve son un montón de relojes parados, fuera de hora, viejos, más nuevos, alguno de ellos está en ese rincón, ¿no? El tiempo vivido como dimensión espiritual de la persona, ¿no? El tiempo no como límite, sino el tiempo como oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Pues oportunidad, como decía Elena antes, pues para hacer una fiesta, oportunidad para que su hijo venga de Alemania, oportunidad para, a través de internet, hablar con otro hijo que lleva no sé cuántos años en Australia. Llenar el tiempo de valor y de significado, no llenar el tiempo en un pasillo verde, para entendernos, ¿no? La pintura, pues los cuadros, los instrumentos, la escultura. Hay mucha gente que te comenta que la pintura para ellos les produce una calma tremenda, una calma interior, ¿no? Que la naturaleza para ellos, disfrutar de algo, del aire, es fundamental, ¿no? Para otros que a lo mejor les hubiese gustado escribir un libro, estar en la literatura, ¿no? O, por ejemplo, el carro que hay en el patio, ¿no? A muchos les evoca los orígenes de sus padres porque eran de pueblo y eran agricultores, ¿no? O otro comentaba que como la literatura a él le renovó o le revivió un sentimiento de que de joven quiso aprender a escribir a máquina, ¿no? Y no pudo, ¿no? Y después el otro experimenta el tiempo no como una oportunidad, sino como la sensación de que se le ha parado el tiempo, ¿no? De que como que está tan a gusto que cuando ve los relojes dices, es verdad, están parados, porque para mí el tiempo se ha parado, no avanza, no, parece que no tengo final. Otros experimentan el tiempo como que yo permanezco mientras que otros se van, etcétera, etcétera. O los espacios de encuentro, la relación que habla Durkheim de
El encuentro, ¿no? Aquí tenemos bastantes espacios de encuentro, ¿no? Por ejemplo, el Mirador de la Música es un espacio de encuentro. La bodega, que es un espacio de encuentro. Cuando hablamos de espacios de encuentro, al final estamos hablando de espacios donde personas, desde la horizontalidad, ¿no?, hablan de lo divino, de lo humano, del partido de fútbol y también de los problemas que tiene con un hijo del que no sabe nada. Hablan absolutamente de todo. El encuentro, ¿no? Además, el encuentro como que a todos nos iguala muchísimo y nos ayuda a compartir un poco todo eso. El solarium, la terraza, el espacio Caixa, ¿no? Aquí también pues hay que hacer un homenaje reconocido a las personas que durante todos los jueves del año, indefectiblemente por las tardes, establecen un espacio de encuentro que se llama así, espacio encuentro en la unidad, que son los voluntarios, ¿no? Un espacio donde pacientes, familiares, quien se quiera apuntar, ¿no?, bajo la disculpa de querer hacer algo, en este caso los girasoles estos, ¿no?, los hacen los pacientes y familiares en la unidad los jueves por la tarde. Un espacio donde a la vez que haces un girasol o haces un collar o una pulsera, ¿no?, que después se vende a un precio ridículo en ese sentido, simbólico, ¿no?, sirve para establecer relaciones que después se mantienen y se prolongan, ¿no? Además tiene otro efecto, ¿no?, y es que con el dinero poco que se recauda estamos ayudando a una unidad de cuidados paliativos en Perú, ¿no? Bueno, también es una forma de que el trabajo, lo que hacemos, sea también fecundo, ¿no? Estos espacios, decía que lo que hace, es facilitar el encuentro con las familias, ¿no? Este espacio, si venimos aquí el día de Nochebuena, Nochevieja, Navidad, Reyes, etcétera, etcétera, veremos que las habitaciones, los pasillos, el espacio Caixa, la bodega, ¿no?, al final parece un restaurante, ¿no?, porque también se celebra la Nochevieja, ¿no?, también se celebra la Nochebuena, porque hay que celebrar, ¿no?, celebrar aunque estemos en situaciones muy complicadas o muy comprometidas, pero hay que celebrar, ¿no? Entonces tienen derecho a cenar con vino y a cenar con cava, ¿no? Tienen derecho a celebrar con los suyos, lo que sea, solos o con su pareja, pero derecho a celebrar. Otra tarea que también hay que reconocer que hace el voluntariado, y además muy bien, ¿no? Me gustaría que pudiesen verlo, eso, porque a mí sencillamente me provoca admiración. O los espacios de la unidad que sirven y son muy transparentes, como lo pueden ver si lo han visitado, ¿no?, donde lo que hacen es dar accesibilidad, no pérdida de respeto, accesibilidad al paciente y familiar con el profesional, ¿no? O sea, es una cosa muy llamativa que uno vaya por el pasillo por la mañana y vea a los profesionales, médicos, enfermeros, todos los profesionales reunidos a las 10 de la mañana. O vea a los profesionales trabajando porque están escribiendo en el programa informático las cosas. Que nadie se esconde de nadie, ¿no? O sea, no, ¿dónde estará el médico? ¿Se estará tocando las narices? No, está trabajando, porque se le ve desde el pasillo. Se le ve desde el pasillo, con lo cual tú te acercas a la pared, que no es pared, que es una pared de cristal, ¿no?, y a lo mejor el otro ya no hace falta que le llames porque sale directamente, ¿no? Eso yo creo que es una cosa o un factor que hace o aproxima mucho a los pacientes, ¿no? O la disponibilidad instantánea, ¿no? Nunca hay espere para mañana, no, seguramente cuando se pide se hace si es posible, ¿no? O la flexibilidad, que es enorme, ¿no?, y la ausencia total de dogmatismo, no hay horarios normalmente, ¿no? No hay horarios. O también un entorno que ayuda y facilita al equipo de profesionales que cuida a trabajar mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, el que haya luz natural prácticamente en toda la casa. O, por ejemplo, el trabajar en espacios amplios. El trabajar con elementos técnicos para los cuidados, a lo mejor no todos los que nos gustaría, pero con muchos elementos técnicos, ¿no? A las buenas relaciones entre los profesionales, ¿no?, que quizás es lo mejor que tiene esta casa, ¿no? No los espacios, que está muy bien, ¿no?, sino las personas que los ocupan, ¿no?, porque son los que le dan vida a eso, porque de poco vale tener ahí una bodega fantástica si nadie invita a que se use, si nadie provoca a que haya un lugar para hacerlo, si nadie se preocupa de que si estás solo, ¿por qué no vas con este? Esos son los profesionales, ¿no? Después el modo como se organiza el trabajo, ¿no?, y fundamentalmente la gran motivación que por parte de todos, ¿no?, es la gran motivación que a la tarea tienen las personas, ¿no? Este es el elemento humano, ¿no?, el elemento humano junto con el entorno, lo que mayor calidad y calidez da a este espacio tan especial, ¿no? Y por último quería hablar, pues como me pertenece como equipo de atención espiritual, pues la dimensión esa cuarta del culto, ¿no?,
como el cuarto elemento privilegiado para la atención espiritual, ¿no? Facilitando fundamentalmente acompañamiento y la celebración de ritos y creencias y prácticas religiosas que cada paciente y familiar tengan, ¿no? Este es un centro católico, hay asistencia católica por defecto, ¿no? Pero aquel que no quiera recibir asistencia religiosa católica, no solamente no se le facilita, ¿no? Sino que si no lo sabe se le busca, ¿no? Bien sea de otra religión, cristiana o musulmana, judía, de la índole que sea, ¿no? Servicio este que acompaña, por así decirlo, desde dos puntos de vista, ¿no? En el plano espiritual, ¿no? Procurando ese soporte espiritual del sentido, de las relaciones y la trascendencia, acompañando a leer la propia historia de cada uno y recapitulando su vida, acompañando a manejar las preguntas sin respuesta, ¿no? Porque muchas preguntas sin respuesta no hay que contestarlas porque no tienen respuesta, efectivamente, pero a lo mejor hay que estar ahí, como decía Lidia, acogiendo, ¿no? Que a lo mejor es lo que necesitan muchas personas. O siendo testigo de la esperanza, ¿no? La esperanza posible, ¿no? La esperanza de que, mira, mañana va a venir tu hijo de Alemania, ¿no? Mañana va a ser el cumpleaños de tu nieto, van a venir a verte. De esa esperanza es a la que yo personalmente me estoy refiriendo. Y promoviendo el diálogo con la verdad y la autenticidad, ¿no? A veces aquello que es doloroso porque vemos que aquella persona está engañada, está confundida en el sentido de que no quieren decirle la verdad, ¿no? Pues no vamos a colaborar nosotros con esa situación, tampoco vamos a colaborar diciendo lo que no quiere saber, pero sí por lo menos ser auténticos en las relaciones. Y desde el punto de vista religioso, ¿no? Pues el acompañamiento religioso para el que es creyente a través de la celebración de ritos y sacramentos. Y ya por último, este entorno está dispuesto para que nos ayude a ser cada vez más humanos, haciendo siempre del cuidado, como dice el librito que nos regalamos o se regala o se da a las personas cuando llegan, haciendo del cuidado un arte, de nuestras relaciones con los demás una armonía, de nuestra vida una oportunidad de encuentro auténtico y saludable, porque la vida sigue siendo vida hasta el último instante. Y como la vida sigue siendo vida hasta el último instante, los que estamos aquí trabajando y estamos convencidos, también necesitamos que entre nosotros nos ayudemos. Y del trabajo en equipo, Gloria sale un rato. Bueno, mi nombre es Gloria, soy auxiliar del turno de noche. Ya llevo más de 15 años trabajando en el mismo turno. Qué importante es hacer un buen equipo de trabajo. Y a veces un poquito difícil, pero siempre se consigue. Nada más llegar a la unidad, cuando yo llego sobre las 9:30 de la noche, pues mis compañeros, como Lidia, nos pasamos un turno, ¿no? Un turno de incidencias, o cómo estamos, o cómo están. La comunicación entre turnos de trabajo es muy importante para nosotros. Tenemos objetivos comunes, claros, para asumir dichos objetivos. Todos los del equipo somos necesarios. La información del paciente al equipo es muy importante, ya que las necesidades del paciente van variando con muchísima frecuencia, por no decir que varían del turno de mañana al turno de tarde, del turno de tarde al turno de noche. Una buena comunicación del equipo resuelve dudas, conocemos más al paciente, cuáles son sus necesidades integrales. Nuestro trabajo es una cadena para poder realizar nuestra labor en buenas condiciones. El equipo somos uno, porque cada turno recoge información. Cada uno de nosotros tiene nuestras propias vivencias con el paciente y su familia, y esto hace un vínculo profesional y afectivo con ellos. Y hablando ahora de la familia, cuando llegan a la unidad, como mis compañeros han dicho, podemos observar a los familiares que llegan, que tienen miedo, que están tristes, que están muy angustiados, que están muy cansados, deprimidos. Nuestra labor es que la familia perciban que no están solos, que estamos con ellos, con una simple pulserita que les damos al familiar. Ya estamos ahí enseguida que nos llaman.
que estamos para ayudarles y acompañarles e ir conociendo sus necesidades y en medida de lo posible solucionarlos o ayudar a que lo solucionen. Hacerles partícipe a los familiares del cuidado del paciente desarrolla un vínculo de confianza y de intimidad. En cuanto a la familia, si se les hace partícipe de los cuidados, también facilitas la elaboración del duelo, porque ayudas a encontrar sentido y utilidad en esta etapa. Todos necesitamos cariño, sentir empatía, sentirnos acogidos. Desde nuestro rol profesional, nuestras actitudes y aptitudes, podemos ofrecer todo esto y si además añadimos una sonrisa. Muchas gracias. Bueno, pues como decía mi compañera Gloria, que ha hablado un poquito del trabajo en equipo, pues ese trabajo en equipo, ese equipo interdisciplinar no sería posible si no hay una comunicación, ¿no? Como habéis visto, desde que llega el paciente somos muchos profesionales, somos muchos turnos, es mucha información la que llega desde el minuto 1, antes de que llegue el paciente ya tenemos información y claro, esa información no nos sirve de nada si se queda ahí, si solo se queda en el turno de mañana, si solo se queda en el turno de tarde, si solamente se queda en el turno de noche. Por lo tanto, el cómo vamos a realizar esa comunicación va a ser imprescindible tanto para esa labor de equipo como para la relación con el paciente y con la familia. Esa comunicación tiene que ser una comunicación veraz, una comunicación rápida, porque así lo demandan tanto los pacientes como la familia. Como decía mi compañera Gloria, los pacientes que nos llegan pues sufren cambios no solo de un turno a otro, sino en el mismo turno, en horas, de un momento a otro, ¿no? Entonces, todo el equipo tiene que estar preparado para esos cambios. Y no solo tiene que estar preparado, sino que tiene que estar preparado para comunicarlo, para saber lo que compete a cada uno o qué es lo que compete para ser capaz de transmitirle al profesional que corresponda. Primero os voy a explicar un poquito cómo llevamos nosotros a cabo esa comunicación en nuestra unidad. Tenemos muchísimas reuniones diarias, varias. Si nos dieran un plus, así un poquito de dinero por cada reunión, nos sacábamos un sueldo aparte. Pero bueno, es verdad que son reuniones concretas, son reuniones cortas, son reuniones eficaces, que nos hacen poder tener esas reuniones sin quitar tiempo de asistencia, pero sí de organizar y de priorizar las necesidades que hay en la unidad para atender de forma más eficaz y mejor. Como os he dicho, hacemos reuniones diarias, todos los días hay una reunión, todos los días menos los jueves a las 10 de la mañana. En ella nos reunimos pues medicina, enfermería y todos los miembros del equipo que se puedan unir a ellos. Normalmente está la presencia de psicología, está la presencia de atención espiritual, además de, como decía Nino, dentro de atención espiritual se encuentra el padre Eliodoro, que también participa de todas las reuniones, trabajo social, bueno, pues todos aquellos, rehabilitación, todos aquellos que pueden venir. Y en esas reuniones, pues hablamos un poquito, lo primero que hablamos es de los ingresos que han llegado el día de antes para contarnos, aunque ya nos hayamos contado cada uno por profesiones, pues un poco y nos hayamos leído los datos del paciente, de la familia, pues hablamos un poco de ese paciente y de cuáles van a ser los objetivos y la forma de trabajo con ellos. Pues si ha habido personas que han fallecido el día anterior, también hablamos un poquito de ellos. No solo los nombramos, sino que también contamos cómo ha ido, cómo ha sido, cómo se ha sentido los profesionales que en ese momento han acompañado a la familia y al paciente.
Y luego hablamos de todos y cada uno de los pacientes que hay. O sea, en esa reunión se habla de todos los pacientes, si ha habido alguna incidencia, si no ha habido, y si ha habido alguna incidencia, cuál es el plan de trabajo para cada uno de ellos. Y el jueves, en vez de hacer esa reunión a las 10 de la mañana, se hace a las 8:15 de la mañana, y ahí participa medicina, enfermería y el turno de noche, porque es verdad que si nosotros sí tenemos una continuidad en los turnos de pasarnos, sobre todo enfermería y auxiliares, sí que para el turno de noche, teniendo en cuenta que los pacientes cambian mucho del turno de mañana y de tarde al turno de noche, pues debido muchas veces a los miedos y a las angustias que aparecen, el estar sin acompañamiento durante la noche, pues hacen que ellos tengan una realidad que les hace mostrarse totalmente diferente a lo que suele ser por la mañana y por la tarde. Entonces, al equipo, tanto de la noche como a los médicos, pues esas reuniones nos sirven mucho también, aunque sabemos, nos comunicamos y lo vemos por escrito, pero bueno, el boca a boca también nos sirve para informarnos. Y luego los jueves hay otra reunión, aparte de la de las 8:15 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde, que es una reunión interdisciplinar, aunque en realidad todas las que hacemos a lo largo del día y de la semana son interdisciplinares, pero en los que participan otra vez todos los miembros del equipo y además se suman los compañeros de LEAPS, que también vienen, bueno, y si tenemos algunas personas más, pues en ese momento pues también participan en ello. Y en eso pues hacemos un poco la revisión de lo que ha ocurrido toda la semana, o sea, de jueves a jueves, pues lo mismo, los ingresos que ha habido, los fallecimientos o las altas que ha habido durante esa semana, y en ese momento, a día de jueves, los pacientes que hay y el plan de trabajo, el que hemos estado haciendo, objetivos que se han cumplido o que no, y cuáles son los objetivos y el plan de trabajo para los siguientes días. Además de esas reuniones, entre comillas, más, como si dijéramos, más formales, gracias Noé, porque no me salía la palabra, tenemos pues las informales, que son las de coger el teléfono y llamarnos, porque en ese momento necesitamos comunicar al médico, al psicólogo, al compañero, o las de pasillo, pero siempre, por supuesto, guardando la confidencialidad. O sea, nosotros siempre, si hablamos por el pasillo, hablamos por teléfono, no hablamos en la habitación delante del paciente, sino que salimos para hablar. Pero siempre es una comunicación rápida porque, como os he dicho, las reuniones que normalmente hacemos a las 10 de la mañana para hacer el plan de trabajo, cuando yo llego a las 8 de la mañana puede que me encuentre con un paciente que no es el mismo que a mí me han dado en el parte, las mismas compañeras de noche, o que no estaba así el día de antes. Con lo cual no se puede esperar hasta las 10 de la mañana, en este caso hasta las 11 que salimos de la reunión, para atender a ese paciente o para hacer algunas modificaciones en su tratamiento, o yo no poder administrar en ese momento el tratamiento que tienen prescrito, con lo cual es automáticamente levanto el teléfono, llamo a los médicos y automáticamente ellos a las 8 de la mañana están arriba en planta valorando y viendo la necesidad de realizar los cambios. Toda esta comunicación que hay no solo es verbal, sino que también queda, por supuesto, por escrito, como decía Lidia, en el ResiPlus, que es la herramienta informática que nosotros tenemos en planta. La comunicación entre profesionales que tenemos en la unidad no solamente es importante para nosotros, para poder realizar nuestro trabajo, sino que es muy importante teniendo en cuenta que de ello va a depender la relación que vamos a tener tanto con el paciente como con la familia, ya que de nuestro trabajo, de nuestra información, de lo que sabemos y de cómo nos vamos a relacionar con ellos, va a depender la confianza que ellos van a depositar en nosotros y, por tanto, la facilidad que vamos a tener en desarrollar nuestro trabajo. Pero bueno, yo creo que esto un poquito más. Yo termino aquí, perdón, pero Yolanda sigue con el tema de la comunicación. Yo quería decir una cosa, porque se me ha olvidado antes, y es que cuando habla Mónica de la reunión de los jueves, también participa el voluntariado. Entonces, quiero decir que también el voluntariado tiene un protagonismo
que informa de las personas que vienen a rotar, que hacen prácticas, ¿no? O sea, que es un espacio interdisciplinar, pero muy interdisciplinar, ¿no? O sea, el voluntario, quiero decir que se lo tiene en cuenta, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues como han dicho mis compañeros, la comunicación es fundamental. En mi caso, que soy miembro de los EAPS, tengo la fortuna de contar con otras compañeras EAPS en otros hospitales, y lo que hago por la mañana cuando llego, probablemente alguna de mis compañeras me hayan informado de algún paciente que va a ingresar en nuestra unidad. ¿Qué hago nada más llegar? Ponerme en contacto con ellas, o ellas me llaman para conocer quién es esa persona que ha llegado la tarde anterior y cuál es su entorno afectivo más próximo. Si vienen de otros hospitales en los cuales no hay un EAPS, los psicólogos de otros hospitales de derivación me llaman también. Toda esta información la recojo y la pongo a disposición del equipo en la reunión de las 10 de la mañana. Bueno, lo que ha dicho Verónica de la obra social, la Caixa, es el equipo de atención psicosocial. Perdonad que lo he dado por hecho, pero... Bueno, pues estos equipos trabajamos en red. Esto significa que lo que para ellos ha sido importante me lo van a transmitir a mí para que podamos, como hemos dicho en el equipo, trabajar de una forma sinérgica y más eficiente. ¿Qué pongo a disposición del equipo? Pues yo le llamo rastrear, ¿no? Buscar la información relevante que me han aportado y que he buscado en los seguimientos. Y uno de ellos son los procesos de comunicación que se establecen en ese triángulo del que han hablado de paciente, familia, equipo. E incluso podríamos incluir la comunidad. ¿Por qué es importante? Porque, como han dicho mis compañeras, los procesos de comunicación están constantemente cambiando porque la situación cambia. Ayer en el curso de prejornada hablamos de que nunca hay una misma comunicación porque no es la misma persona, no es el mismo momento, no es la misma situación. No hay un único mensaje, el mensaje varía constantemente. Y en esos procesos de comunicación, ¿qué aparece? Pues de lo que hemos hablado, los pactos de silencio, siempre con la intención de proteger a la familia. ¿Y qué es un pacto de silencio? Pues no decir, no hablar sobre lo que hay ahí, sobre la chicha. No hablamos, a veces mentimos para proteger o tergiversamos la información que nos da el equipo, etc. Nuestro equipo lo que tiene que hacer es minimizar o disolver, en la medida de lo posible, ese pacto de silencio. Y la experiencia que tenemos en nuestra unidad es que casi siempre lo conseguimos. Lo conseguimos porque logramos llegar a un consenso con el paciente y con la familia. Hay veces que no, pero generalmente sí. En cuanto a la comunicación, también ¿qué rastreo? Si hay niños en la familia, si hay personas con demencia, los padres, por ejemplo, cuando son mayores, ¿no? Y tienen que venir a enterrar al hijo. Pero es muy importante que haya en nuestra comunicación tengamos en cuenta los niños, porque los niños muchas veces los procesos de comunicación pues funcionan así también con el fin de proteger. ¿Qué vamos a hacer con los niños? Pues intentar ayudar a las familias, al paciente, a que le integren. En cuanto a procesos de comunicación, otra de las cosas que hago con el equipo es cuando existen, digamos, dificultades de adherencia al tratamiento, a los procesos de cuidado, voy con los médicos, voy con Elena, con Pablo, a veces aparecen otros miembros del equipo y ayudamos a entender qué es lo mejor para el paciente y para la familia. Como psicóloga intento explorar esos estilos de comunicación, qué están protegiendo, qué quieren decir, cuál es esa creencia nuclear que sostiene ese pacto de silencio y bueno, pues generalmente es un antes y un después. ¿Qué más vamos a tratar en cuanto a procesos de comunicación? Pues la comunicación entre nosotros. Nosotros somos personas, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos mascotas y hay veces que también pues lo que nos pasa en nuestra vida también nos afecta. Y ahí interviene, aunque intentamos que a la medida de lo posible eso no afecte nuestro trabajo, hay veces que necesitamos pues, reforzar esos procesos de comunicación dentro del equipo. Y bueno, hacemos en cuanto a la familia, los lunes por la tarde hacemos unos grupos de counseling grupal con las familias. Es muy chulo. Casi siempre viene algún alumno de prácticas o vienen de enfermería, etcétera. La gente está invitada, el equipo está invitado y ahí se pone
como regalo los procesos de comunicación. ¿Qué hacen los propios pacientes? A comunicarse de igual a igual, establecer una relación, un vínculo de yo sé lo que estás sintiendo, me lo dicen tus ojos. Hablábamos de la importancia del lenguaje verbal y no verbal. Ahí el lenguaje no verbal participa muchísimo, porque cuando una esposa está hablando de cómo se siente cuando vaya a perder a su marido, la otra esposa dice, te entiendo perfectamente. Y bueno, pues quería darle paso a Patricia, porque Patricia trabaja muchísimo con las familias y mucha de la información que yo recojo también, quiero decir que siempre guardamos los psicólogos la confidencialidad, nunca contamos lo que los pacientes o las familias o los equipos nos cuentan del corazón. Lo que hacemos es pues, hablar de procesos o de dificultades o de necesidades para que nuestros propios compañeros puedan también coger esa sinergia, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Mónica, en la reunión de equipo de la mañana valoramos y establecemos las necesidades y prioridades que vemos en los pacientes y en las familias para poder acercarnos, pues iba antes Yolanda, si me acerco yo, y poder iniciar las visitas estas que cada uno hacemos. En algunos casos cuento con un informe social de derivación del centro de donde viene el paciente, en otros no, pero esa información pues a veces es muy buena pues para poderle dar continuidad al trabajo que se ha hecho ya en los centros. Los pacientes cuando llegan aquí al centro, muchos de ellos saben que nunca van a volver a casa. Vienen familiares muy sobrecargados por los cuidados, presentando claudicación familiar y con sentimientos de culpa por no poder atenderles en casa. Y finalmente aquí en San Camilo yo creo que encuentran un espacio donde poder desprenderse de ese traje de cuidador y poder acompañar pues, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu amigo y ocuparse de disfrutar del entorno que antes nos hablaba Nino, pues dar un paseo por el jardín, hablar de cuando nació la hija, recordan incluso alguna situación chistosa de la familia. Es tiempo de comunicarse, ¿no? En esas visitas que realizamos tratamos de conocer pues, esa composición familiar, de detectar situaciones de riesgo para poder ofrecer orientación y facilitar los recursos que se ajusten más a ese momento, como por ejemplo si ingresa una persona que es dependiente y que el paciente que ha ingresado aquí era el cuidador principal, pues es en esos casos se les puede ayudar a buscar una ayuda a domicilio, a derivar a una residencia, bueno, ofrecerles los recursos que más se le ajusten a la familia y sea más cómodo para ellos. También disponemos de una hospedería aquí en el centro que se le ofrece a la familia. Es verdad que es en casos puntuales, pero son para familias que a lo mejor no viven aquí en Madrid y viven fuera y quieren estar las 24 horas acompañando y está disponible para ellos. También exploramos necesidades y deseos del paciente. Algunos pacientes tienen la necesidad de cerrar asuntos pendientes que sean de temas legales y que son de vital importancia para ellos, como poder hacer un testamento o un poder notarial para cerrar algún asunto que no quieren dejar a sus hijos pendientes. Pues nosotros tenemos un contacto con un notario de aquí de Tres Cantos que le llamamos y que como conoce el trabajo que hacemos, pues viene lo más rápido posible y se puede realizar. También se dan casos de pacientes que no venga un familiar hace tiempo y desean encontrarse con él para pedir perdón, para dar las gracias, bueno, pues también en esos casos hemos podido localizar a esos familiares y poder realizar un encuentro muy emotivo, la verdad, porque estos son varios casos los que nos han sucedido, ¿no? Incluso se han podido llegar a reconciliar. También serán situaciones de alta hospitalaria por estabilización clínica. Cuando la opción es volver a la vivienda, pues nos coordinamos con el centro de salud, con servicios sociales, para poder gestionar las ayudas técnicas que necesiten en casa, poder poner ayuda a domicilio, en fin, los recursos que sean necesarios para que se sientan seguros y puedan cuidarles sus familiares. Y hay otros pacientes que llegan solos o que no quieren que nadie venga a acompañarles.
pues ahí les respetamos, pero nosotros nos ofrecemos para poder estar con ellos y poderles gestionar todos los asuntos administrativos, ocuparnos de su vestido, de todas sus pertenencias y también conocer cuáles son sus últimas voluntades, porque si no hay familia que vaya a velar por ellas, pues nosotros, si las conocemos, pues lo intentaremos hacer. Y siempre que el paciente lo desee, vamos a estar con él hasta el final, hasta el último momento. Lo que hacemos es, en muchas ocasiones lo hemos hecho, nos hemos turnado y hemos estado hasta que fallece. Y ahora voy a volver a dar turno a Yolanda para que nos cuente y nos hable del duelo. Bueno, muy brevemente deciros que nosotros no solo trabajamos el pre, de dónde viene, cuál es la historia familiar, también el proceso de final de vida, pero también hay un después de final de vida. Esto es el proceso de duelo. Hemos hablado de que hay un centro de escucha maravilloso en Los Camilos que trabaja con personas que han perdido a sus seres queridos. Por lo tanto, la mirada en cuanto al cuidado integral de la persona y su familia tiene que ver también con los procesos de duelo. Y esto pues lo trabajamos también mucho en equipo, ver cómo podemos ayudar a las personas a un abordaje y una prevención precoz de procesos de duelo complicado. Muchas veces vienen a nuestra unidad, hablan conmigo para ver cómo les podemos ayudar y si vemos que es necesario derivar, pues les derivo al centro de escucha. Y esto es lo que...